Ya. Mañana es 13 y habíamos agendado el certamen para el 13 y la entrega de la tarea para el 13, ¿cierto? Pero para el domingo. Para el domingo a las 20. Claro, la tarea para el domingo. El 14 a las 23:50. Exacto. Ya. Bueno, Hasta el martes. las clases se estiraron, si no me equivoco, 2 semanas. Posibilidad de estirarse hasta 2 semanas. Ya. Hasta el 27 de... Ya. Yo considero que lo más razonable es tomar la prueba el 20. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Y considerando que les había dejado la tarea para el domingo, El martes. Es muy chulo. la tarea. ¿Ya? A ver. ¿Les parece? Gracias. ¿Sí? Salga, se ponga, hable ahora que para siempre. Te la dejo para el próximo. Después de la prueba, su clase ya vaya. No, claro. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la clase de hoy, práctica el sábado, Prácticas el sábado 13. claro, y una clase el Lunes. 19. No, pues si el lunes receso. El viernes. Próximo- Solamente el viernes. Solamente el viernes. Ah, o sea que iría Un repasito Un fácil. repaso fácil. Sí, repasito. Entonces, hoy vamos a ver Repasito. Un repaso. ¿Sabes? No, hoy día va a pasar con resistencias con capacitores. Un circuito bien interesante a tener en consideración. Bueno, ¿ustedes saben integrar? No todavía. No, pero por ejemplo, hay algunas integrales que son básicas, por ejemplo, integral de x elevado a n de x. No, pero tendría que ser 1 partido de aquí. Bueno, tal que lleva X elevado a n más 1 partido por n más 1. eso es. Ya más una cuenta. Sí. Pero esto funciona siempre y cuando n más sea menos 1. Porque si n es menos 1, esto es indeterminado. No puede dividir por 0. ¿Ya? Entonces, cuando x divide por 1, o en otras palabras, es la integral de 1 partido por x, esto es logaritmo natural del valor absoluto de x. Directo. Directo. Es, Vale. bueno, hay una manera de demostrarlo, obviamente. No, sí, me refiero a la fórmula como el derivado. Se aplica. Claro, se aplica nomás. Esta fórmula es para todos, para todo n real, puede ser fracción, irracional, lo que sea, pero el único que no cae aquí es el menos 1. Vale. Entonces, x elevado a menos 1 es 1 partido por x. Logaritmo. Entonces da logaritmo natural. Entonces les comento eso porque probablemente necesitemos esto. Entonces, voy a hacer un circuito de descarga de capacitor. Se va a evaluar tiempo. Exacto. Voy a tener un capacitor conectado a una resistencia. Este capacitor inicialmente va a tener una carga. Va a tener una carga inicial Q sub 0. Y por lo tanto aquí va a haber un voltaje P sub 0. ¿Estamos bien? Ese voltaje, como este capacitor está en paralelo con la resistencia, va a ser el mismo voltaje en el tiempo cero de la resistencia. O sea, si este capacitor tiene 5 voltios, la resistencia también, 5 voltios que están paralelos. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Conexión en paralelo, los dos componentes mantienen el mismo voltaje. Están sometidos al mismo voltaje. Entonces, ¿se acuerdan cómo era la ecuación de la capacitancia? La capacitancia es 1 partido. carga partido por voltaje, ¿no? Esta ecuación corre aquí, porque es del capacitor. Y tengo también la de la ley de Ohm, ¿cierto? La corriente es voltaje partido por resistencia, o sea, esta La rutina del resistor. correcta. ¿Ya? Entonces voy a escribir los voltajes para cada uno de estos términos, ¿cierto? El voltaje en el capacitor tiene que ser carga U partido 0. partido por capacitancia. Y el voltaje en la resistencia Y por el. es corriente por resistencia. ¿Ya? Ahora lo igual. Claro, tienen que ser iguales. Entonces me va a quedar esta ecuación. Carga partido por capacitancia es igual a corriente por resistencia. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido la corriente? Colocábamos un área transversal
O sea, si yo aquí en este cable coloco un área transversal, las cargas van a ir moviéndose. ¿Cuál es la carga que se va a ir moviendo? La carga que está en el capacitor. Esa carga que está en el capacitor va a transitar por la resistencia. Pero durante un instante de tiempo. Claro, la corriente promedio era la carga dividida por el intervalo de tiempo. ¿Cierto? ¿Cuánta carga cruzaba de aquí para acá en un intervalo de tiempo? Eso me da intensidad de corriente. Si yo quiero calcular esto de manera instantánea, hay que hacer un límite, se vuelve una derivada, es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Simplemente para pasar este valor que es promedio a un valor que es instantáneo. ¿Ya? El valor instantáneo. Entonces esto lo puedo reemplazar acá arriba. Le voy a borrar acá. Ahora sí. Entonces me va a quedar que la carga a partir de la capacitancia va a ser igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por R. Por ahí. Interesante. Fíjense que al haber aquí una derivada, no sé si ustedes recuerdan cinemática cuando ustedes, por ejemplo, tenían que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, a partir de esto, uno podía integrar, por ejemplo, resolver integrar y encontrar la ecuación de posición en función del tiempo. Bueno, de aquí deberíamos ser capaces de encontrar la función de carga en función del tiempo. Habría que llegar a integrar. Y ahí colocan alguna esa función. No, no, bien. Integrar de las partes. Voy a revisar dónde está aquí. La carga. Carga positiva, ya, aquí hay un detalle interesante. Esta carga es la carga en el capacitor. Esta es la corriente en la resistencia. Entonces, si tengo una carga en el capacitor, se tiene que ir descargando, es decir, la carga tiene que ir disminuyendo. O sea, el ritmo de cómo cae la carga tiene que tener el signo contrario de la carga. O sea, si yo tengo carga, va disminuyendo, no va creciendo. Entonces, esta derivada tendría que ser. Esta nos falta un signo menos. Y colocar un signo menos alguna vez. Ya. Entonces, ahora vamos a acomodar este término. Voy a hacer lo siguiente: el diferencial de tiempo lo voy a pasar hacia allá, la resistencia la voy a pasar dividiendo, y la carga la voy a pasar dividiendo hacia el otro lado también. Me va a quedar así. Diferencial de tiempo dividido por RC es igual a menos diferencial de carga dividido por carga. Simplemente un reacomodo de término. De hecho, este signo menos lo podemos pasar por el otro lado, ¿cierto? Multiplicando la ecuación por menos. Entonces ahora el siguiente paso que voy a hacer va a ser integrar en ambos lados de la ecuación. Me va a quedar la integral de menos dt sobre RC es igual a la integral, y esas integrales son conocidas. Cuando yo tengo el dt aquí, simplemente es t. Entonces esto va a ser t partido por RC. Y este de acá, logaritmo natural de q. Entonces va a quedar la siguiente ecuación.
Se asume que RC son constantes. Claro, porque la resistencia es constante y la capacitancia es constante. Estos valores no van a cambiar. Distinto sería si tuviésemos capacitores variables y resistencia variables, pero no es el caso. Son capacitores y resistores fijos. Pero falta una constante, ¿no? O sea, se agrega una constante por un integro, que es la C. Ya. Y el logaritmo natural de una constante igual a una constante, ¿no? O sea, la raíz cuadrada de una constante igual a una constante, ¿no? Sí, por ejemplo, si 2 es la constante, la raíz cuadrada de 2 sigue siendo siempre el mismo número, ¿cierto? Porque es una función. Entonces, si yo podría sumar aquí una constante, sumemos una constante C. ¿Cómo? O no tiene otro nombre. Ah, para la capacitancia, ¿cierto? Dice la nombre. Cada kilo. Epsilon. Para ponerle nombre a la constante. Bueno, el logaritmo natural de la constante también es importante, ¿no? Estoy notando aquí una constante, pero la estoy notando de una manera más ordenada, o digamos conveniente. Una regla que tienen los logaritmos es que si yo sumo el logaritmo es el mismo término multiplicado, ¿no? Así que esto es menos t sobre rc es igual al logaritmo natural de q por epsilon. Y como a mí me interesa despejar q, me conviene ocupar la función inversa del logaritmo para despejar la exponencial, ¿cierto? Así que me va a quedar epsilon q tiene que ser igual a exponencial de menos t sobre r c. Ahí después puedo despejar. ¿Cómo? El epsilon lo paso dividiendo. Claro, vamos a pasar el epsilon dividiendo. Pero necesito saber cuánto vale esa constante. Ahora, generalmente antes que conocer la carga en el capacitor, nosotros solemos conocer el voltaje en el capacitor. Es mucho más fácil medirlo. Yo con un voltímetro puedo medir más fácil el voltaje en un capacitor que la carga. Aunque en realidad, dejémoslo para la carga. Evaluemos en el tiempo cero. ¿Qué pasa en el tiempo cero? Queda 0 partido por RC. No queda 0 partido por RC. En el tiempo. Porque exponencial de 0. No, 0 partido por RC. Estoy Aquí, sí, tiene toda la razón. 0 partido por RC. 0 dividido por un número. El 0 sería 1. Claro, exponencial de 0 es 1. Tenía uno por la constante. 1 Eso es 1 partido por epsilon. O sea, quiere decir que Q en el tiempo 0 es 1 partido por es 1 partido por epsilon, ¿cierto? O sea, me va a quedar que la carga es la carga en el tiempo 0 por exponencial de menos t partido por RC. Claro que 1 partido por epsilon es Q sub 0, la carga en el tiempo 0. ¿Cómo lo voy a reemplazar? Claro, reemplazar. Como ya sé cuánto vale epsilon, Sí. lo reemplazo aquí y me da esto. No. Además, teníamos la de la capacitancia, ¿cierto? Capacitancia es carga partido por voltaje. O sea, si yo quiero conocer el voltaje, es carga partido por capacitancia. Así que si yo tomo esta ecuación y la divido por la capacitancia, voy a tener la misma expresión, pero en vez de carga voy a tener voltaje. Es decir, el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje en el tiempo 0 por exponencial de menos t sobre RC. Ya, esta expresión es interesante. La voy a anotar aquí. Mira, para tener la herramienta matemática. El voltaje en el capacitor es el voltaje en el tiempo 0 por exponencial de menos t sobre RC. ¿Cómo se grafica esto? Eje X, eje Y.
La exponencial es una cosa así, ¿o no? Pero como llevo signo menos en el argumento, es lo mismo, pero volteado en el eje X, o sea, así, ¿no? Donde esto no es X, esto es el tiempo, y esto de acá es el... Ahí se descarga. ¿Cómo? Esto es la descarga del capacitor. ¿Cierto? En el tiempo cero, aquí voy a tener eso cero. ¿Cierto? Y después el voltaje va a ir disminuyendo. Lo interesante es que la exponencial como argumento tiene que tener cantidades adimensionales. Es una función matemática. Entonces lo de acá adentro no tiene que tener unidades de medida. Pero acá arriba tengo tiempo y acá tengo de resistencia por capacitancia. Lo interesante es que las unidades de medida de resistencia por capacitancia, si uno hace el análisis dimensional, es decir, resistencia que está en ohm y faradio, da segundo. O sea, RC tiene unidades de tiempo. R por C me va a dar en segundos en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo? Se quiebra la cabeza. ¿Qué es capacitor? La resistencia es ohm y el capacitor sirve como faradio. Entonces se define este tiempo tau simplemente como RC, que es el tiempo característico en este caso que vimos recién es el de descarga, pero el mismo tiempo de carga. Si yo en vez de colocar simplemente un capacitor y una resistencia, coloco una fuente de voltaje, un capacitor y una resistencia, el capacitor en vez de descargarse se va a cargar. Pero va a tener mismo tiempo característico. El ciclo negativo que colocamos sería positivo. Claro. Entonces, tiempo característico de carga y descarga del capacitor. En este caso que estamos analizando la descarga, en el tiempo T igual a tau igual a RC, el capacitor se ha descargado hasta preguntémosle a la calculadora. Entonces, si tiene un comportamiento exponencial, nunca lo voy a hacer. Exacto, interesante. Se carga con carga. Sí, a ver, cuando el tiempo es tau, aquí me va a quedar exponencial de menos 1, ¿no? O sea, espérate, esta calculadora. Se ha descargado hasta un 36,8% de su carga inicial. ¿Por qué? Porque exponencial de menos 1 es 0.368 y universal. Tal como comentó uno de sus compañeros, al ser la descarga exponencial, esta función va a avanzar de manera asintótica al 0, pero nunca va a llegar. O sea, lo que nos dice la teoría es que el capacitor nunca se va a descargar completamente. Pero en la práctica de verdad, 0,00000. Sí, lo que pasa es que imagínense que esta es la batería del celular. Las pilas siempre no alcanzan. Entonces usted, por ejemplo, está cargado a 9 voltios. Se empieza a descargar, se empieza a descargar, se empieza a descargar, y a lo mejor va a tener una carga, va a tener un voltaje en la batería de 2 voltios. Y con esos 2 voltios no funciona nada. La pila siempre no. Entonces no sigue
no realiza ningún trabajo, entonces la batería no se sigue descargando. Ya, una cosa interesante es qué pasa si da el tiempo es igual a 7 tau. El voltaje en un tiempo igual a 7 tau es igual a V sub 0 por exponencial de menos 7, ¿no? Si el tiempo es 7 tau, exponencial de menos 7. ¿Cuánto es exponencial de menos 7? Exponencial de menos 7. Aproximadamente 0.001. En otras palabras, 0,1% de V sub 0. O sea, cuando el tiempo haya alcanzado 7 tau, el capacitor se ha descargado hasta el 0,1%. Le queda una milésima de la carga inicial. ¿Es el comportamiento de cualquier fuente o...? Capacitor. Pero se puede extrapolar, por ejemplo, a pila recargable, batería recargable. Se comporta como capacitor. Distinto a la pila de volta, que la pila de volta se está retroalimentando siempre. Las pilas recargables son más o menos así, también hay procesos químicos dentro. Ya. Entonces, lo interesante es que cuando uno analiza el comportamiento de un capacitor, uno puede decir que hay dos tipos de comportamiento. Podríamos cortarlo por aquí. Podríamos un comportamiento transitorio y un comportamiento estacionario. Durante un pequeño intervalo de tiempo va a ser notorio el cambio en el capacitor. Pero a partir de cierto tiempo en adelante, los cambios en el capacitor van a ser prácticamente imperceptibles. Así que se puede considerar, por ejemplo, de que aquí el capacitor está descargado y va a permanecer siempre descargado. Entonces, esto es interesante porque cuando se hace circuito, cuando se trabaja con capacitores, cuando se trabaja incluso otros tipos de sistemas, a veces uno tiene que pensar, ¿qué estoy analizando? ¿El comportamiento transitorio o el comportamiento estacionario? Incluso cuando un ingeniero o un arquitecto diseña una casa, tiene que pensar en la situación transitoria y la situación estacionaria. La situación estacionaria es cuando la casa ya está construida, ¿cierto? De repente vienen los vientos, viene el terremoto, viene la lluvia y la casa tiene que permanecer en pie. Pero hay una parte que es transitoria, cuando la están construyendo. Cuando están construyendo la casa no se comporta igual que cuando está construida. Entonces son dos desafíos distintos: la parte transitoria y la parte estacionaria. Se ve que claramente en un circuito, pero hay otros sistemas que también tienen comportamientos transitorios y estacionarios. Por ejemplo, acelerar un tren. El tren parte del reposo, tiene que ejercer mucha potencia para ir alcanzando velocidad, ¿cierto? Hasta que alcance una velocidad estacionaria, y una vez que alcanza una velocidad estacionaria se puede ir derechito, casi con el impulso. Entonces pasa por un periodo transitorio, que es cuando está acelerando, y después se va estacionariamente con velocidad prácticamente constante. Entonces son distintas situaciones. Pero eso es el estacionario, ¿en qué porcentaje se consideraría estacionario? Es que ahí va a depender del sistema en que usted esté trabajando. Porque, por ejemplo, un sistema, el mismo que dibujé yo, capacitor de resistencia. ¿Cuánto tiempo es suficiente como para considerar que el sistema es estacionario o que es transitorio? Bueno, primero yo tendría que calcular cuánto es el tiempo característico, RC. Supongamos que el tiempo es RC un segundo.
el tiempo característico. Eso quiere decir de que ya después de 7 segundos, el capacitor se ha descargado hasta un 0,1%, o si es el circuito de carga, se va a haber cargado hasta un 99,9%. ¿Ya? Y de ahí en adelante prácticamente no va a cambiar. Va a seguir cambiando, pero es un cambio prácticamente imperceptible. Entonces uno puede aplicar ese criterio, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Antes de 7 tau, transitorio, después de 7 tau, estacionario. Y esa función, me imagino, es proporcional a cómo se carga el concepto. Claro, de hecho el circuito de carga tiene el mismo tiempo característico. Por eso le digo, ¿cuánto se demora el capacitor en descargarse hasta un 1%? Se demora lo mismo que demora en cargarse hasta un 99,9%, que es lo que falta para el 100%. Ya, hagamos un ejemplo. Voy a borrar acá. Voltios, y la capacitancia va a ser un capacitor gigante, va a ser como un faradio, y la resistencia va a ser de 200 ohms. Calcule el tiempo característico y el voltaje el capacitor después de un minuto. La corriente en la resistencia después de un minuto. Ya. Ya, este es el circuito, mismo circuito de descarga que habíamos visto, ¿cierto? Mismo circuito de descarga. ¿Sí? Entonces la ecuación va a ser sencilla. El voltaje en el capacitor a lo largo del tiempo va a tener que ser el voltaje inicial por exponencial de menos T partido por tau, ¿cierto? Donde tau es RC. Entonces lo primero dice calcula el tiempo característico. Fácil. Tau RC. O sea 20 segundos, ¿no? Pero son 200 por 1 es 20. Los 200 por 0 como 1 es 20. Entonces 20 segundos. Eso quiere decir que después de 20 segundos el capacitor se va a haber descargado hasta un 36, tantos por ciento. Como inicialmente tenía 10 voltios, va a ser 3,6 voltios aproximadamente. Es un capacitor gigante, por si acaso. Recuerden que los capacitores normalmente son del orden de los Ese metros. es el tiempo C. No, este es el tiempo característico. Esto no es un tiempo propiamente tal. Me está diciendo cuánto tiempo demoraría el capacitor en descargarse hasta un 36%. Eso, pero el tiempo es T. Entonces, si yo quiero conocer la función voltaje en el capacitor,
Bueno, el voltaje en el tiempo cero era 10 voltios, ¿no? Pero ¿por qué el tau es, y pregunta, ¿por qué el tau es, o sea, el promedio pasa a ser el 200 por, el 36% pasa a ser 200 por 0,1? ¿Por qué eso es el tau? Porque es cuando usted hace exponencial de menos t partido por tau. Cuando el tiempo t igual a tau, es exponencial de menos 1. Y eso es entre 0 a 36. Es la función exponencial. ¿Ya? Entonces aquí me quedé exponencial de menos t partido por 20 segundos, ¿no? Esa sería la función de descarga del capacitor. Ahora, me pregunta, ¿cuánto será el voltaje en el capacitor después de un minuto? Entonces el tiempo va a ser 60 segundos, ¿no? Sí. Entonces va a ser el voltaje en el capacitor 20. al minuto O sea, 60 segundos. va a ser 10 voltios por exponencial de menos 60 partido por 20. O sea, menos 3, ¿no? Veamos. Entonces es 10 voltios por 0.05 aproximadamente. 0. Sí. O sea, esto sigue siendo medio voltio, ¿no? Sí, tenemos sí. O sea, por lo menos un voltímetro todavía lo midió, ¿no? ¿Bien? Con la calibración correcta. Ahora, la corriente y la resistencia después de un minuto. Porque fíjense que estoy calculando el voltaje en el capacitor. Claro, recordemos que en ese instante de tiempo, después de un minuto, cuando el tiempo es 60 segundos, por cualquier momento, ¿cierto? El voltaje aquí igual al voltaje acá, está en paralelo. Así que voy a usar el voltaje de la resistencia y la ley de Ohm. Entonces, la corriente y la resistencia 0,5 al minuto, corriente era voltaje por resistencia. 0,5 partido por 200. Voltaje partido por resistencia, ¿cierto? Entonces va a ser 0.5 voltios dividido por 200 ohm. O sea, 2,5 miliamperes. O sea, todavía está circulando una corriente por la resistencia, ¿no? Pero se pueden dar cuenta que a medida que va bajando el voltaje en el capacitor, también va bajando la corriente en la resistencia. Claro, lo que deberíamos esperar es que en algún momento se descargue el capacitor. Y cuando se descargue el capacitor, ya no va a haber ninguna carga que se mueva, no va a haber corriente. Yo le diría la última pregunta: la corriente después de mucho tiempo. Claro, en el fondo es un límite, ¿cierto? Cuando el tiempo tiende a infinito. O sea, es ocupar esta misma expresión, pero hacer que el tiempo sea infinito. O sea, si el tiempo es infinito, esto va a ser exponencial de menos infinito. Y exponencial de menos infinito Va a ser 1 partido e al infinito. es 0. Ya, recuerden, la función exponencial es así. Entonces, cuando yo lo hago tender a menos infinito, es 0. Entonces, si el tiempo tiende a 0, entonces el voltaje en el capacitor va a ser 0. Y bueno, el voltaje en la resistencia, 0. Y la corriente en la resistencia, 0 también. O sea, teóricamente hay una asíntota que nos dice que si esperábamos suficiente tiempo, el capacitor queda sin voltaje, la resistencia también queda sin voltaje, el circuito queda sin corriente. Ahora, como es un límite matemático, eso no ocurre nunca. Siempre va a haber una pequeña cantidad de carga en el capacitor, va a haber una pequeña cantidad de corriente. ¿Por qué dijo delante es que la pila de vuelta no ocurría lo mismo con ella si no ocupo la tensión del circuito? Claro, porque lo que pasa es que la pila de vuelta, mientras se va descargando por un lado, se va cargando por dentro. Pero la pila en el fondo en algún momento pierde toda su tensión igual. La pila.
Claro, pero O sea, no hay una fuente ideal. claro, va perdiendo, pero lo va perdiendo de otra manera. Recuerde que lo que va ocurriendo en la pila es que va aumentando su resistencia interna. ¿Ya? O sea, adentro se van produciendo procesos químicos que van cambiando el voltaje con carga de la pila. Es otro proceso. Es simplemente un capacitor que se está descargando. Entonces, esto es interesante porque si yo espero suficiente tiempo, o es decir, si yo llego hasta el estado estacionario, yo ya puedo considerar de que en un estado estacionario esta parte es importante. La corriente se hace cero. Por eso es que cuando nosotros vimos capacitores, los cargábamos instantáneamente, los descargábamos instantáneamente, no nos preocupamos cuánto se demoraba en cargar o descargar, no nos preocupamos de corriente, porque para nosotros la corriente no existía. La corriente empezó a existir cuando apareció la resistencia. Entonces, voy a borrar aquí. Esto es importante. En un estado estacionario, el voltaje, no, perdón, no, la corriente en un capacitor se puede considerar cero. Si yo espero suficiente tiempo, por ese capacitor ya no va a circular más corriente. El capacitor se va a cargar y listo, y ahí va a quedar. A diferencia de una resistencia, yo puedo tener eternamente conectada una resistencia. Si tengo la fuente lo suficientemente tiempo funcionando, por la resistencia va a haber corriente. El capacitor se va a cargar y en el momento que se cargue y que alcance el estado estacionario, ya puedo considerar de que no hay más corriente. Y si no hay más corriente, se puede considerar un circuito abierto. Pero una fuente de tensión es una fuente de energía potencial. Mientras no sea un circuito. Es una fuente de potencial electrostático, diferencia potencial. Voltaje es diferencia potencial. Tiene que ver con la energía, pero es potencial electrostático. Aquí voy a tener un voltaje de 12 voltios. Ya. ¿Cómo podríamos resolver ese circuito? Ahora se están mezclando las cosas, resistencia con capacitores. Ya, no un circuito de carga, ni hay que resolver las integrales, ni cosas así, porque lo está preguntando calcule en un estado estacionario. Calcule para un estado estacionario. El estado estacionario no va a pasar corriente por el lado. Exacto, ¿cierto? Lo que sabemos es que en un estado estacionario la corriente por aquí es cero. O sea, Si la corriente es cero en un sistema con resistencia, lo podemos ignorar, porque es como un circuito abierto. debemos llegar a los dos resistores. Entonces, claro, este circuito se va a transformar en esto.
12 voltios, 200 ohms. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya, está claro que esto es lo mismo que tener una resistencia de 300. Lo habíamos visto por la reducción en serie. Entonces, la corriente que circula por acá tiene que ser 12 voltios dividido en 300 ohm. Eso es 40 miliamperes. 40 miliamperes. ¿Qué es la corriente que va a circular por aquí y por acá? Ahora, me interesa saber cuánto es el voltaje en la de 200. Claro, el voltaje en la resistencia de 200 va a ser 40 miliamperes por 200 ohms. Y eso va a ser 8 voltios. ¿Y por qué me interesa saber que aquí son 8 voltios? Porque si tengo 8 voltios acá, que está en paralelo con el capacitor, Característico. el capacitor va a tener 8 voltios de voltaje, ¿no? Es que no estamos con el tiempo de carga y descarga. Estamos en un estado estacionario. El capacitor ya se cargó. Entonces el capacitor ya se cargó, simplemente tengo el voltaje. Recordemos, podría calcular cuánto es la carga en el capacitor, utilizando la ecuación del capacitor. Dice que el capacitor es, la capacitancia es carga partido por voltaje. Entonces si conozco el voltaje y conozco la capacitancia, entonces la carga va a ser capacitancia por voltaje, ¿no? Pero no me están pidiendo la carga, me están pidiendo la energía en el capacitor. Y la energía en el capacitor, si no se acuerdan, es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Es la energía almacenada en el capacitor. Entonces esto va a ser un medio de 10 microfarads por 8 voltios al cuadrado. ¿Cómo? No, es energía. Se parece, porque la energía cinética es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, ¿cierto? Este es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Además también es una V, ¿cierto? V y el. Hay una ecuación donde está el voltaje, la velocidad, ¿qué más? El volumen, y todo es con V. Y la misma ecuación. Esto es 8 por 8 por 10 partido por 2. Esta. ¿Dudas? No, es que decía que ¿por qué el condensador se carga si está como continuo? Porque debe cargar la carga. Claro, se carga cuando usted, supongamos, tengo un interruptor acá. Yo cierro el interruptor, en el momento en que yo cierro el interruptor, rápidamente va a haber una corriente, porque va a tener que entrar carga al capacitor por un lado, van a tener que circular por el otro lado, va a haber una resistencia, va a haber un tiempo de carga. No va a ser la misma ecuación de delante porque va a influir esta otra resistencia de acá, hay que hacer otro cálculo, pero va a haber un tiempo de carga, va a ser muy cortito, en que el capacitor se va a cargar, va a pasar de tener 0 voltios a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o cercano a 8, ¿cierto? Y asintóticamente se va a dirigir a los 8 voltios. Entonces si yo espero mucho tiempo, van a tener prácticamente 8 voltios. Meto un voltímetro, el voltímetro va a medir 8 voltios, la diferencia no la va a medir. ¿Ya? Ahora, esto normalmente con un capacitor tan pequeño, fíjense, recuerden, el tiempo de carga y de descarga es proporcional a capacitancia por resistencia. Si la capacitancia es muy chiquitita, el tiempo va a ser muy chiquitito. Entonces esto va a pasar rapidísimo. Rapidísimo, el capacitor se va a cargar, pero por otro lado tengo una resistencia por donde va a seguir circulando corriente. O sea, una vez que el capacitor esté cargado,
va a dejar de circular corriente por aquí, pero por aquí sigue circulando corriente, que es la que calculamos allá. El capacitor se carga y se queda ahí. Sí, pero tiene que ir alterna, se carga. Claro, nos estamos metiéndonos con corriente alterna. De hecho, el capacitor se suele usar a veces como filtro para pasar de corriente alterna a corriente continua. Sí. Profe, son microjoule, ¿cierto? ¿Cómo? Microjoule. Microjoule. Entonces es poquita energía. Si el capacitor es pequeñito, va a almacenar poquita energía. Por si acaso, los... ¿Cómo? El pan de 320 Por si acaso, los... me llamó la atención hace años atrás, habrá sido hace unos 15 años atrás más o menos, que en... sí, más o menos 15 años, 16. En Valparaíso había unos trenes que lo tiran de baja de allí y los trajeron para Capacaz. Y en Valparaíso trajeron trenes nuevos para Solo va en Chile. para el transporte pasajero. Aquí en Chile hay, creo que en Temuco también hay, pero trenes, está el Metrotren en Santiago, Merval en Viña, Valparaíso, y Biotren acá en Conce. Entonces, los de Merval los mandaron para acá y trajeron trenes nuevos a Valparaíso. Y los maquinistas se quejaron. Eran nuevos, eran mejores, ¿cierto? Más cómodos. Toda la gente más romántica decía, oh, queremos los trenes viejitos, son de los años 70. Pero querían los trenes viejitos. Los maquinistas también querían los trenes viejos. La razón, porque tenían capacitores. Porque iban en el trayecto entre estación y estación y se cortaba la luz y quedaban tirados. Claro. Pero resulta que los trenes antiguos de los años 70 tenían bancos de capacitores abajo, pero gigantescos, debajo de un tren. Tenían todo ese espacio de abajo, lo tenían lleno con capacitores. Entonces los capacitores iban cargaditos, entonces se cortaba la luz, no importa, alcanzaban a llegar hasta la estación. Y por último la gente se podía bajar a la estación y esperar a que volviera la luz. Pero claro, sin los capacitores en el tren, se cortaba la luz, y si no le alcanzaba el bolito para llegar a la estación, quedaban tirados. Pero esos capacitores estaban puestos ahí para eso. Para eso. Estaban puestos exclusivamente para eso. ¿Esa con esa finalidad? Esa es la finalidad, porque el capacitor almacena energía. Claro, no eran capacitores chiquititos como este, eran capacitores. Sí, pues. Señores capacitores. Claro, también había un riesgo de que si había problemas con los circuitos se incendiaban los capacitores. Desafío de ingeniería. Una prueba. Ahí llegaron a la estación. Quemado, pero Pero sí, eso es importante, por ejemplo, en zonas de Japón. Japón tiene una tremenda red ferroviaria. Y la zona, uno generalmente como que ve Tokio, una ciudad súper moderna, pero tiene partes de mucho campo y harto espacio entre un pueblo y otro. Tiene una tremenda red de trenes. Y en los inviernos neva. Entonces, quedarse en pana porque se cortó la luz es para congelarse. Además, imagínate, se corta la luz en el tren, también se corta la calefacción. ¿Ya? Así que sí, es importante el capacitor. ¿Ya se entendió lo que vimos hoy? Sí. Entonces, si usted tiene un circuito donde eventualmente tenga resistencia y capacitores, hay dos casos que podríamos analizar. Podríamos analizar el transitorio, que tendríamos que empezar a ver las ecuaciones, ¿cierto? Ponernos a integrar como lo que hicimos en el primer circuito, y eso puede complicarse dependiendo de qué tan complejo sea el circuito, va a ser qué tan complejo va a ser lo que haya que resolver. Igual va a aparecer un tiempo característico de carga y descarga, pero se va a calcular de otra manera. Pero cuando el sistema está en su estado estacionario, ya las corrientes de los capacitores no están. Ahora, uno podría pensar equivocadamente que como no hay corriente en el capacitor, aplicamos ley de Ohm y tampoco va a haber voltaje.
Pero no, la ley de Ohm es para la resistencia, no es para los capacitores. La ecuación del capacitor es esa. Entonces recuerden, la ley de Ohm, esta que es corriente es igual a voltaje partido por resistencia para la resistencia. Y esta para los capacitores. Ahora, en este problema yo también podría preguntar energéticamente, por ejemplo, cuánto es la potencia disipada por cada resistencia. Claro, simplemente tenemos que calcular corriente por voltaje y corriente por voltaje. Ya. Entonces ahí podríamos ver que en este circuito energéticamente pasarían dos cosas. Tendríamos resistencias gastando energía y un capacitor almacenando energía. El capacitor guarda un poquito de energía y la resistencia gasta que gasta. No funcionan de la misma manera. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Yo creo que ya estamos en la hora, 9:30. Entonces, mañana viernes, mañana sábado, vamos a hacer práctica. O sea, tenemos dos espacios. Nos queda hacer práctica repaso este sábado y práctica repaso el próximo viernes. Les pregunto, ¿qué les acomodaría la práctica repaso de este sábado? ¿Trabajo energía o circuito? Lo que sale del ¿Certamen? ¿Cuántos ejercicios ¿Cómo? ¿Cuántos ejercicios traían? En el certamen probablemente 3. Pasemos esta. No sé. Repasamos por certamen. Ejercicios Otro cercanos. es que machacársela como uno pueda sacar el ejercicio. Ya, listo. Entonces, mañana vamos a ver ejercicios de tipo certamen, ¿cierto? Con resistencia, capacitores y también fuerza eléctrica y campo eléctrico, que es la materia que va a entrar en el certamen. Ya, nos vemos mañana. Gracias.